¿Alguna vez usted ha querido hacer parte de una película o tal vez de alguna de esas grandes historias u obras literarias de nuestros tiempos? ¿Alguna vez usted se ha imaginado cómo sería ser el héroe o el villano tal vez o la persona que está dentro de estas grandes historias? Bueno, pues todos hemos tenido esa sensación. Todos hemos querido hacer parte de estos proyectos porque hace parte de nuestra naturaleza humana el querer contar historias, el querer tener otras formas de expresar, el querer conocer otras culturas. Y en ese sentido hemos encontrado una riqueza cultural grandísima de nuestro país que nos permite hacer parte de esto. No necesariamente seríamos todos los actores o las actrices que están dentro de las historias, pero sí podemos decir algo, y es que esta riqueza cultural permite que estemos adentro de todas estas sensaciones, momentos, historias y escenas y nos conectan tanto con los personajes como con las situaciones. Usted se preguntará de qué estamos hablando. Ok, le estamos hablando del teatro. El teatro colombiano, el teatro como riqueza cultural de nuestro país, el teatro que sobrepasa todas las dimensiones artísticas preciosas y hermosas que tenemos como cultura, esa forma de expresión que involucra la voz, que involucra el movimiento corporal, que involucra las expresiones, las lágrimas, los gritos, esa obra cultural que nos permite sentir lo que el actor está sintiendo, que nos hace sentir parte de la historia y no solamente eso, sino que evoca una de las más grandes emociones que tenemos los seres humanos y es el sentir. Podemos sentir alegría, podemos sentir rabia, tristeza, emoción, miedo. Y es increíble cómo solo una muestra cultural como lo es el teatro nos lleva a ese nivel. Bienvenidos, hoy les hablaremos del teatro. Recordemos que desde tiempos muy antiguos todo tipo de gobernantes de la tierra, tanto reyes como faraones, siempre estuvieron atentos a adquirir nuevas formas de diversión. En muchos casos podemos ver que se les presentaban shows de comedia, shows de música y de pronto aparece algo diferente. Eran algunas personas que intentaban representar situaciones cotidianas, momentos de diario vivir en donde cualquier persona, desde el más bajo rango hasta la más alta autoridad, se podían sentir identificados. Luego, con el paso del tiempo, estas obras empezaron a tomar más fuerza y la gente se sentía identificada, quería ir a ver estos shows porque los hacían reír, los hacían llorar, los hacían reflexionar y simplemente se sentían como parte de la historia. Mucho más adelante se empiezan a dar cuenta que necesitan que las personas que están representando estas situaciones necesitan aprenderse un guión, así que empieza a necesitarse una persona que esté al mando de lo que se dice, de lo que no se dice, del stage, de qué cosas se pueden mostrar y qué no, y de dirigir a los actores. Asimismo también se empieza a necesitar personas para ayudar con el vestuario, con maquillaje, escenografía, y es así que poco a poco y de forma muy orgánica el teatro comienza a tomar forma. Esto nos hace pensar y nos hace tener en cuenta que el teatro es mucho más antiguo de lo que nosotros pensamos. No solamente son las obras teatrales que vemos ahora en Broadway o en Bogotá, en el centro o en algunos teatros. No, el teatro ha hecho parte de la historia de la humanidad desde tiempos inmemorables. Simplemente con el tiempo ha venido evolucionando, pero la esencia sigue siendo la misma. Y la esencia es hacernos ser parte de una historia con la que nos podemos sentir identificados. Es una riqueza cultural que viene de muchas formas, de muchas partes del mundo. Y nosotros como colombianos también tenemos un tesoro entrañable en este aspecto. Bueno, y no podemos dejar de lado cuál es la opinión de los actores de esta situación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo afectó la pandemia a la industria? ¿Y cómo están tratando de sobresalir? Tengamos en cuenta que el teatro es una herramienta de transformación social. El teatro es una forma de expresarse. Las personas lo usan como desahogo, incluso en las guerras y en todos estos procesos que pasaron. Las personas después comenzaban a hacer artes escénicas para distraer a la población y para unificar otra vez a las personas. ¿No les parece increíble pensar que el teatro es una de las pocas muestras culturales que ha logrado mantenerse a lo largo de la historia del hombre?
Piénsenlo, el teatro se ha logrado mantener a través de guerras, de conflictos, de inundaciones, de sequías, de recesos financieros, de reyes muertos, de constantes conflictos, y aún hoy es una de las formas más increíbles, elegantes y naturales que tiene el hombre de divertirse, de enseñar y de mantener la cultura. Así como el teatro ha logrado sobrevivir a muchos eventos del pasado, recientemente el teatro tuvo que volver a presenciar un momento muy difícil de la humanidad. Y sí, como todos lo están pensando, estamos hablando de la pandemia generada por el COVID-19. Desde hace un par de años todo el mundo comenzó a escuchar y hablar de este tema, y aún hoy no hemos salido de allí. Y así como todos sabemos, todas las áreas y las industrias de la sociedad fueron impactadas gravemente por este conflicto, por este virus. El teatro no se escapó de esto. El teatro tristemente fue una de las industrias más golpeadas, porque es una industria que requería tener al público presente, porque demandaba y necesitaba tener contacto con las personas, y eso fue lo primero que se perdió. Podríamos pensar en otras industrias, la música, las películas. Ellos podrían seguir generando ganancias, pero el teatro fue una de las áreas en donde más se sintió el golpe por la pandemia. Aún así, al día de hoy, el teatro ha logrado sobrevivir. ¿Cómo? Bueno, el teatro, como siempre, ha logrado salirse con la suya, como decimos nosotros. Y al final lo que el teatro pudo hacer fue mantener el fondo, pero cambiar la forma. Al principio de pandemia tuvieron que cerrar todos los teatros y pues con el tiempo tuvieron que disminuir las personas que participaban en las obras y utilizar los protocolos de bioseguridad. Afectó bastante porque la idea de ir a ver una obra de teatro era como tal, ir a verla, o sea, todo era muy presencial, y con esto de la pandemia pues todo cerró. Las afectó porque ya no podían haber las mismas aglomeraciones, ya tampoco se podían ensayar las escenas de igual forma, entonces tuvieron que ajustarse. Durante la pandemia se hicieron programas y colectas para apoyar a los artistas y tratar de permitirles que se mantuvieran en su arte. Sin embargo, casi que más del 80% tuvieron que alejarse de esto y tuvieron que conseguir otros empleos para sostenerse a ellos y a sus familias. Así que parecía en algún momento que el teatro se iba a terminar, que el teatro iba a acabarse en Colombia, y sabemos que es así en muchas partes del mundo, pero cuando nos compete a nuestro país era un golpe muy grande para nuestra cultura, porque el teatro siempre ha sido una manera en la cual podemos expresar quiénes somos, cómo nos relacionamos con otros, en qué creemos, cuál es nuestro sentido del humor, nuestro sentido de lealtad, nuestro patriotismo, lo que nos duele como país, nuestra historia y todo lo relacionado a nosotros. Es así que empezamos a ver cómo las industrias alternas como la música, la televisión, intentaban apoyar el teatro, pero no siempre fue fácil. Por mucho tiempo no se logró casi ningún avance. Desde el punto de vista del Estado, desde la contribución del Estado, ¿cómo ves? Mal, indudablemente mal. Prueba de ello es que del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto, la actual administración sacó una tajada muy grande para dedicarla a otras cosas, con disculpas del coronavirus, con disculpas para las fuerzas militares, con disculpas de que no hay más plata, entonces hay que sacar de ahí, pero siempre se saca la cultura. En toda crisis económica, que yo siempre he pensado que crisis económica nunca han existido, siempre que hay una crisis económica en el país, le sacan esa a la cultura. Yo soy testigo, por ejemplo, que en el pasado gobierno, fui testigo y estuve en varios rincones del país donde se llaman bibliotecas a lugares que usted ni siquiera sabía que existían. Miles y miles de millones. El fortalecimiento de las ferias de los libros a través de la Cámara Colombiana del Libro, soy testigo de eso. Pero en esta administración yo le puedo apostar que si usted le pregunta a la ministra de Cultura que le haga un balance, no se lo hace, porque ella no tiene ni idea de lo que está pasando en este país culturalmente. Entonces eso da mucha tristeza. Lo menos que le preocupa al gobierno actual es invertir en cultura. Aún más, es que ni se habla siquiera de eso.
Sin embargo, gracias a la tecnología, el teatro logró sobreponerse y encontró muchas formas de mantenerse con el público. Damos gracias porque esto haya pasado, porque sin el teatro no seríamos Colombia. Definitivamente sin el teatro no podríamos ser quienes somos. Teatro en casa. Cada semana una nueva función. Vamos a transmitirlo por Zoom. Presidente del recién conformado Club de las Tetillas Desahuciadas. Tú lo lograste en 2 segundos. Esto no es vacaciones, no estamos en vacaciones. Y hay algo que no me puedo callar. Rafa, papacito lindo, me encantas. Conversaba con un primito que se ponía súper bravo porque lo hacían utilizar uniforme para las clases en Zoom. Yo creo que eran errores o de verdad lo estaban actuando, de verdad súper natural todo. Yo sí estoy muy agradecido, estoy muy conmovido. Hoy sentí los mismos nervios de cuando estoy en la trasescena a punto de entrar. Hoy me divertí mucho y bueno, mientras los actores se diviertan, ustedes se divierten. Estoy que me actúo o que me cago, no sé. Pero el susto realmente era como un estreno. Y es por esto que debemos estar felices de que a pesar de lo duro que fue esta pandemia y este momento histórico en la industria del teatro, al final debemos reconocer que sacó lo mejor de nosotros como país, sacó lo mejor de los actores, sacó lo mejor de los productores, sacó lo mejor de nosotros como pueblo al apoyarlos y al mantenernos con ellos. Al día de hoy hay varios teatros que se han logrado abrir otra vez, hay varias obras que se han podido llevar a cabo y hay actores aún que están en la calle porque es un arte que llevan en la sangre, es algo que no se puede comprar, es algo que no se puede negar, es algo que no se puede cambiar, es algo que no podemos permitir que se acabe. Entonces hemos podido ver que hay muchos lugares que han vuelto a abrir y debemos apoyar esto. ¿Cómo puede hacerse una obra de teatro sin público? ¿Cómo pueden los actores saber si están generando sentimientos en personas a las cuales no pueden ver, no pueden escuchar, si se están riendo, si están llorando, si lo están disfrutando? ¿Se imaginan eso? ¿Cómo podría ser posible que se generara un teatro importante y valioso sin saber si siquiera tienen público? Bueno, este es uno de los grandes desafíos que tuvo que enfrentar el teatro después de la pandemia del COVID-19. Y no solamente eso, sino debemos tener en cuenta que financieramente toda la industria sufrió demasiado. Tuvieron que cerrar muchos teatros, tuvieron que despedir a muchas personas, los actores se quedaron sin empleos y todo esto empezó a generar una oleada de profunda depresión y angustia entre los actores, entre los productores, los guionistas, las personas de vestuario, los sonidistas y los dueños de las salas de teatro. No solamente se trataba del público, sino que también a nivel financiero esto empezó a afectar y muchas personas tuvieron que salir de su preciado arte, tuvieron que salir de lo que más amaban para empezar a buscar sustento por otro lado. Así que esta pandemia no solamente los afectó artísticamente, sino de forma muy personal. Y el teatro es donde tiene que retomar sus fuerzas, que volver a empezar e intentar hacer de nuevo lo que siempre sabe hacer y es conectar con el público. Lo menos que le preocupa al gobierno actual es invertir en cultura. Aún más, es que ni se habla siquiera de eso. No se habla, no les interesa. Y ahora con esta pandemia que se ha quebrado, pero independientemente de la parte de los empresarios medianos o pequeños o los comerciantes, la cultura fue la que más sufrió y está sufriendo en este momento. Mire, por ejemplo, la Casa E está en venta. ¿Por qué? Porque no hay plata, no hay dinero y lo que prometió el gobierno era pura demagogia. Si vamos a hablar de la cultura, no ha dado un peso. Pero si vamos a hablar de lo otro, pues que económicamente familias que están en la calle, toda esta gente que se quebró,
no les ha llegado la ayuda. Todo esto es una banalidad, todo esto es un puro populismo, entonces culturalmente hablando aquí no se ha hecho nada. Y quitemos la pandemia, dejemos la pandemia a un lado. Antes de la pandemia, desde que subió el gobierno de Duque hace 2 años, no ha invertido un solo peso. ¿Por qué? Porque no les interesa, no les importa, pues, ¿para qué vamos a invertir en eso? Además, un pueblo culturalmente hablando, educado, en ese sentido, pues, es un peligro, y eso es cierto. Si bien es cierto que el teatro siempre ha intentado mostrar situaciones que se nos asemejan, situaciones con las que podemos sentirnos identificados, bueno, algo que se puede rescatar de esta crisis generada por la pandemia fue que a través de estos eventos online de las redes sociales, muchas otras personas de diferentes partes del mundo pudieron empezar a conocernos a nosotros. Empezaron a ver cómo nos relacionamos, cuál es nuestro humor, qué nos diferencia de otros países, y en ese sentido el teatro colombiano cobra mucha más fuerza de la que tenía antes. Anteriormente a la pandemia, el teatro era una riqueza que nos competía solo a nosotros. Lo encontrábamos en la calle, en algunos teatros, y sí, habían momentos en donde se reconocía internacionalmente esta muestra cultural. Sin embargo, Colombia ha cobrado fuerza a nivel internacional a raíz de la pandemia por todas sus muestras culturales, y esto es algo por lo cual deberíamos sentirnos orgullosos, porque el teatro, los actores, a pesar de la dificultad, lograron mantenerse y lograron mantener la cabeza en alto para seguir levantando el nombre de nuestro país. Definitivamente la riqueza cultural de Colombia es invaluable, inigualable y casi que ilimitada. Y además del hospital, ¿no tienen ustedes algunos lugares de diversión? ¿Un casino, por ejemplo, donde se puedan jugar a las cartas? ¿Qué tal este contrapitas, no? No, señor, Dios nos libre. En este pueblo no hay ningún lugar como el que usted dice. Es más, yo ni siquiera sé cómo se juegan esos juegos. Nunca he tenido una carta de esas en mi vida. Esos juegos afectan la moral y las buenas costumbres. Descarado. Ayer nomás me ganó 100 rublos jugando al póker. Ay, pero me parece que usted está exagerando. ¿O no, señor alcalde? Todo depende. Porque cuando a uno le falta una carta para completar la escalera, entonces, no me van a negar que es un juego apasionante. Teatro y la industria comenzó a generar nuevas formas, tuvieron ideas increíbles para lograr volver a hacer su trabajo. En principio, ya que no habían teatros abiertos, lo que lograron hacer fue vender eventos por internet. Así como nosotros nos conectamos a videos con influencers, con videos de música, los actores de teatro podían tener contacto con el público a través de comentarios y comenzaron a generar sus obras. Las redes sociales fueron un impulso grandísimo para esto, porque empezaron a buscar seguidores, empezaron a mostrar lo que hacían y a tener contacto con otros. Se empezaron a vender boleterías online, preventas y posventas. Empezaron a promocionar el teatro, tal vez en las calles, con buena medida de distancia personal, y así de muchas maneras el teatro logró encontrar de nuevo su forma y su función para lograr demostrar esa riqueza que contiene. Aún así no fue nada fácil, y esto es lo que veremos a continuación. Realizaban obras por medio virtual para que las personas lo pudieran ver. Mediante internet, mediante links para entrar a ver varias obras de teatro y demás, pero sí creo que todo fue la virtualidad prácticamente. Tomaron las medidas de bioseguridad y también comenzaron a transmitir por las redes sociales. Podemos tomar el teatro como una relación de pareja, en donde es indispensable que las dos partes estén de acuerdo y estén presentes para que funcione y florezca. Por un lado, en el teatro tenemos a los actores, a los directores, a los escenógrafos, a todas las personas que involucran este medio. Y en el otro lado está el público, el que recibe, el que aplaude, el que se emociona, llora y se ríe con estas escenas.
Por eso el teatro necesita de su público, por eso el público necesita del teatro, porque esta es una relación de amor en donde todos recibimos beneficios. Y es por eso que a raíz de estas nuevas alternativas, como lo es la virtualidad, los eventos prepagados, los sitios online, permiten que esta nueva pareja se vuelva a encontrar y vuelva a florecer esta relación. Es importante que todos nos pongamos de acuerdo en no dejar morir al teatro. El teatro necesita de nosotros, de nuestro apoyo, de nuestro impulso, de nuestro empuje, y el teatro necesita que lo sigamos apoyando, no solo entrando a sus eventos, no solamente apoyando por internet, sino también financieramente. Cuando empiecen a abrir los teatros otra vez, los invitamos a que asistan, a que hagan parte de esta reapertura, porque el teatro es un bien invaluable, no solamente de la humanidad, sino de nosotros como colombianos. Uno de los más grandes interrogantes que tuvimos que responder como sociedad durante la pandemia del COVID-19 fue descifrar si todas estas industrias del teatro, del entretenimiento y de las artes realmente eran indispensables para nuestro funcionamiento social y cultural. Si bien al principio el teatro parecía carecer de este poder e importancia, con el tiempo nos dimos cuenta que el teatro debe hacer parte de nosotros. Debemos entender y tener presente que el teatro forma pensamiento crítico, forma criterio, además de formar habilidades físicas. El teatro permite que las personas se conecten con otras y sean empáticos. El teatro no solamente impacta al público que lo recibe, el teatro también impacta al actor, porque le exige ser empático, ser gracioso, ser carismático, le exige transmitir sentimientos y emociones, muchas veces sin siquiera hablar. Claro, podríamos disfrazar a uno de los muchachos de hombre de nieve y haríamos un baile alrededor de él. ¿Qué muchacho sería? Tendríamos que hacer el hombre de Esperamos de todo corazón que el teatro siga manteniéndose a flote. Esperamos que sigan haciéndonos divertir, llorar, sentir ira, sentir tristeza, sentir nostalgia. Esperamos que el teatro siga evolucionando, pero sobre todo que se mantenga. Esperamos con todo el corazón que el teatro siga reponiéndose de esta crisis y nosotros vamos a estar allí para ellos. Fue un golpe muy duro y hay muchos teatros que no volvieron a su forma original. Hay muchos teatros que sabemos que tuvieron que cerrar para siempre. Hay muchos actores y productores y guionistas y sonidistas que no han podido volver a su trabajo. Pero no importa, aquí estamos para sacar a flote este sistema, esta problemática, y vamos a lograr entre todos como país volver a sacar a flote esta industria. Definitivamente es algo por lo cual debemos sentirnos orgullosos y debemos apoyarlo siempre que podamos. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que nosotros en Bogotá, en nuestro país, tenemos el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, y en el 2013 fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. Es así de importante el teatro para nosotros. Cada año se procura celebrar este festival en donde muchos países son invitados y conocen nuestra cultura a través del teatro. Aún así, este año, en el 2022, el 17 de abril se pretendía abrir este festival nuevamente, pero de las 176 obras que estaban programadas para presentarse, solamente pudieron estar presentes 30. Eso quiere decir que solamente el 25% se pudo mostrar al público. Este es uno de los grandes ejemplos que podemos tener de cómo fue impactado el teatro, y tengamos en cuenta que estas cifras y estadísticas son del año 2022. Es así que ustedes pueden imaginarse cómo fue en el 2021 y en el 2020 recién empezó la pandemia. No es nada fácil, pero aún así el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá sigue siendo Patrimonio Cultural de la Nación, y eso significa que podemos rescatarlo. A pesar de la pandemia, este año se pudo hacer el festival y esperamos que con el tiempo se recobre y cada vez más tenga más fuerza.